buenas, hoy vamos a trabajar lo que es el diseño por corte. Estos esfuerzos de corte son absorbidos por los estribos. Vamos a hacer aquí un pequeño repaso, así como el acero longitudinal. Los momentos requieren el acero longitudinal, los esfuerzos por corte para poder ser soportados pues necesitan lo que son los estribos. Estos estribos generalmente en la zona confinada están comandados por la norma son los que lo van a controlar, y vamos a tener una separación en la zona no confinada. Echando un pequeño repaso aquí lo que es el corte, mire, esto sería lo que se produce antes en una viga sometida, digamos, a unos esfuerzos uniformemente repartidos, cargas uniformemente repartidas. Tenemos unos esfuerzos de corte, tenemos un corte máximo acá en ambos lados y tendremos un momento máximo en el centro. Como podemos notar, cuando el momento es máximo, pues el corte será cero, y cuando el momento es cero, pues el corte será máximo. Eso lo vamos a ir verificando a medida que vamos desarrollando el problema, el ejercicio. Vamos a tener una zona confinada, una separación, y otra zona confinada donde la norma nos regula cómo tienen que ir distribuidos acá los estribos en esta parte. Bueno, para empezar, la norma nos obliga a que el diámetro del estribo sea de 3/8 hasta un diámetro de que el acero longitudinal sea 1 pulgada. De ahí en adelante pues se utilizará de media pulgada el estribo. Entonces, bueno, estamos obligados, o sea, el corte puede resistir de 3/8, de 1/4, de 8 milímetros, 7 milímetros, pero la norma ya nos obliga a que debemos utilizar 3/8. Ese es el diámetro mínimo para la varilla. Entonces, a modo que de eso pues me voy a remitir al presente ejercicio a trabajar solamente pues con el 3/8, porque así me dé con un diámetro inferior, ya la norma me está regulando eso. El acero de un Fi de 3/8 es 0,71 el área, pero le decimos que es de 2 ramas. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo va a ayudar a ser absorbido tanto por un lado como por el otro. Entonces, como vemos que el estribo es cerrado, va a tener 2 ramas. Entonces esta área que está aquí la multiplico por 2 y va a tener 1,42 centímetros cuadrados de acero con este estribo, un estribo de 2 ramas. Generalmente en las vigas solamente utilizamos estribos de 2 ramas. Ya en las columnas sí varía, puede ser 2, 4, 6, 8, lo que exija el diseño. Pero para vigas, en la mayoría de los casos se trabaja solamente con 2 ramas. Puede que se utilicen más ramas, 4 ramas, si hay efectos de torsión muy grandes, solicitaciones de torsión bastante grandes. Este 5/8 que está acá, este es el diámetro del acero longitudinal que asumo yo que se va a utilizar o que se utilizó en la sección. Ese será, para nuestro caso será este que está acá, el 5/8 este que utilicé aquí. Entonces lo coloco porque para hacer uno de los chequeos necesito esta dimensión para hacerlo una parte de las revisiones que tengo que hacerle al ejercicio. Necesitamos obligatoriamente pues el corte último de la sección. Este corte último viene del diseño, ya sea por cualquier método. En este caso pues a mí el método de Cani también me da los cortes totales de la sección, así que voy a trabajar con ellos. Se utilizaría el método de los coeficientes también. Por el método de los coeficientes es W por la luz al cuadrado sobre 2. Y vamos a hacer una pequeña revisión entre los dos cortes y con el ETAC también para ver qué tal actúan entre ellos, las diferencias que hay. Tenemos un factor de reducción por resistencia que nos lo da la norma, y para el corte será de 0,85. Necesito hallar el corte del concreto. En este caso el corte de concreto es 0,53 F'(c) por B por D, y el Fi del corte del concreto ya sería el concreto minorado, pues será este por el Fi. Ese sería mi
mi corte de concreto ya minorado. Esa es la resistencia con la que voy a trabajar. Necesito también conocer el corte del acero, que sería más apropiado añadir que no es el corte el corte del acero, sino que va a ser, digamos que la parte del corte que el acero va a absorber. O sea que para esto es que yo voy a diseñar los estribos, para que este acero sea absorbido por este corte. Entonces este corte no será nada más que el corte último menos el phi del corte del concreto, y eso me dará a mí el phi del corte del acero. Y para hallar el corte del acero pues neto, pues dividiría el phi del corte del acero entre el factor de reducción, y eso me dará el corte ya del acero ya propiamente dicho. Entonces ahora sí entraremos en materia. Esto es lo que se llaman los requisitos de diseño, y me dicen que si el corte último es menor, aquí está un poquito más, es menor que el phi del corte del concreto entre 2, no necesito refuerzo. Pero si el corte último es mayor que el corte del concreto minorado entre 2, es mayor que este corte, pero es menor que el phi del corte del concreto, pues necesitaré refuerzo por corte, pero mínimo. Y aquí estará la ecuación. Tengo que aplicar esta ecuación. Y aquí, bueno, despejo S, y aquí basado yo en los datos que tengo, pues los despejo y me da esta separación. Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué me dice la otra parte? Otro de los requerimientos, que si el corte último ya es mayor que el corte de concreto, aplicaré estas dos condiciones. Una, que si el corte del acero es menor que 1.06 el corte del concreto, la separación será de medios o 60 centímetros. O sea que si de medios es mayor que 60 centímetros, coloco 60 centímetros. Este en el caso de que las vigas sean muy peraltadas, pero generalmente pues comandará el de medios. Y si el corte del acero es mayor que 1.06 el corte del concreto, pero es menor que 2.12 el corte del concreto, la separación será de entre 4 o en ningún caso será mayor de 30 centímetros. Y si se llegara al extremo de que el corte del acero sea mayor a 2.12 el corte del concreto, pues habrá que rediseñar la sección, y esto se logrará aumentando digamos la sección estudiada, o aumentando la resistencia del concreto. Podrían ser alguna de esas dos causas. Y en este caso yo le coloqué a modo de ejemplo este corte último que viene de cálculo. Este corte último de 16.456 kilogramos, tengo que evaluar, es mayor que el corte del concreto entre 2, es mayor que el corte del concreto, que el phi del corte del concreto es mayor, pero es menor que el phi por 1.06 el corte del concreto. ¿Ve? Y este será el 2.12. Entonces tengo que hacer mi comparación. ¿Dónde estoy acá? Bueno, aquí yo estoy aquí. Es mayor que el corte del concreto, pero es menor que 1.06 el corte del concreto minorado. Entonces ya con este análisis que hago yo aquí, ya voy a calcular mi separación. Y mi separación sale de esta fórmula, que me dice que el corte del acero es igual al área del acero por el F sub y por D entre S. Despejo S, y esta área ya la conozco, que es el área del estribo por 2, o sea, ya las dos ramas. El F sub y, el D también lo conozco, que es el peralte efectivo, y el corte del acero también lo conozco. Despejo S. Y esta S me da aquí 28 centímetros. ¿Ves? Si aplico todo el corte del concreto, el área de acero, el D y el F sub y, ya con eso yo tengo mi S. Pero ¿qué me dice la norma? Bueno, la norma me dice que si este es menor que este, yo tengo que utilizar D medios y en ningún caso mayor de 60 centímetros. Entonces D medio será
tengo 45, será 20. Tengo el de medios, es 44 centímetros, que lo tengo acá. Este porque lo tengo anclado de una vez al caso de flexión. Aquí está, este es el de 44, pues será 22 centímetros. Entonces en este caso yo debo de colocar mi separación definitiva ya para el diseño, será de 22 centímetros, que es, como pueden ver, pues la norma controla, en este caso controla el diseño, la separación. Ahora tengo que, bueno, esa es la para toda la viga, pero ahora tengo que irme a lo que es la zona confinada, y la norma me regula que la zona confinada tiene que ser 2 veces H. En este caso H es 50, que es la altura de la viga, lo multiplico por 2, 100 centímetros. Esta es la zona confinada. Y la separación en esa zona confinada también me lo da la norma, y es de cuartos, 10 veces el diámetro del acero longitudinal. En este caso será 10 veces el diámetro del fierro de 5 octavos. De cuarto es el 44 entre 4, 24 veces el diámetro del estribo. Este será 24 veces el diámetro de 3 octavos y 300 milímetros, 30 centímetros. Entonces vemos que acá de todos estos pues será el menor. Entonces la separación definitiva para la zona confinada serán 11 centímetros. Esto que está aquí es lo que se lo voy a mostrar ahorita gráficamente. Vendría a estar representado aquí. ¿Ve? Tengo una separación que es la que voy a utilizar allá. Voy a tener una zona confinada que es a 2H. Esta no varía indistintamente, solamente si la viga tiene 60, 70, 40 o 30 es 2 veces su altura. Y en esa zona confinada voy a colocar el mínimo de lo que les expliqué ahorita, el de cuartos, el 10 veces el diámetro longitudinal, 10 veces, 24 veces el diámetro del estribo, o 30 centímetros. Eso es para los estribos. Ahora vamos a echar un pequeño chequeito acá. Después te lo vamos a comparar con el ETAX, a ver cómo nos dan los valores allá y cómo los podemos interpretar. Y vámonos un momento acá a la norma sobre los estribos, porque mire, la norma me dice a mí, vamos aquí vamos a trabajar con la norma un ratico acá. Mire, detalles del acero de refuerzo, por lo menos para el acero longitudinal, que siempre van a estar juntos. O sea, cuando diseñamos una viga, pues vamos a diseñar tanto el acero longitudinal como el acero por corte, tanto los estribos como el longitudinal. Entonces, si nos referimos a la norma, pues ella nos indica que el doblez de esta barra siempre tiene que ser 12 veces el diámetro de la barra. O sea, este doblez que está acá, tiene que ser 12 veces el diámetro de la barra. Para el caso de los estribos me dice, este estribo siempre tiene que ser así, lo más recomendable, 6 veces el diámetro de la barra en este apartado. Pero si nos vamos al apartado donde me dice el 160 y 160, creo acá, que me dice, mira, disposiciones especiales para el diseño sísmico. En este apartado aquí me dice que debe ser 8 veces el diámetro de la barra, o mínimo 75 milímetros. O sea que un fierro de 3 octavos tiene 762. Entonces miren, hay que colocarle 767.6, los 76 milímetros de doblez a los estribos para que cumpla con la condición de gancho sísmico. Aquí también la norma me especifica, por acá le voy a comentar. Mira, aquí está que la separación entre barras, mire, de cuartos, 10 veces el diámetro de la barra, 24 veces el diámetro de la barra del estribo, o 300 milímetros. Esto es lo que nos dispone
Esto es lo que nos dispone la norma. Entonces, y por ella pues nos tenemos que regir. Esto en Venezuela también es igual, es prácticamente los mismos números. Como ven, los esfuerzos, el corte es tan digamos peligroso en la estructura. Mire que la norma se encarga de restringirlo bastante, de modo que de prevenir una falla por corte. Y aquí está lo que le estaba explicando ahorita. Mire, 2 veces la zona de confinamiento. Este estribo debe ser menor o igual a 10 milímetros. La separación de la cara y acá de acá, el primer estribo, por lo general se coloca 5 centímetros el primer estribo. Y aquí tenemos la sola central, lo que este será la S. Tenemos D y tenemos H acá de la viga. En caso de en caso de columnas, el espaciamiento confinado ya varía un poquito más, de 8 veces el diámetro de este o este. Ya para columnas. Entonces, como pueden ver, ya ya estamos claros por acá. Entonces, bueno, este corte último que yo tengo aquí, este corte último, bueno, eso lo puse de ejercicio. Ahora vámonos para el caso de que habíamos hecho para el acero longitudinal del video anterior. Ahí yo tenía una carga de 6644, en el cual ya expliqué de dónde sale este número. Y habíamos trabajado con las áreas de acero para colocar el acero longitudinal, ya sea tanto en los apoyos como en el tramo. Ahora vamos a trabajar para los estribos, pero con los estribos calcularemos el corte total. En este caso tengo aquí un corte de 19.130. Entonces aquí yo colocar aquí, ya como puse aquí, viene a través del análisis. Bueno, 19.130. Vamos a ver, este es por el método de Cani, por el método de los coeficientes, me da un valor bastante cercano. Mira, me dice que ya por el método de Cani es la carga por la luz entre 2. Eso también me lo da la norma. La norma me lo da este valor, este coeficiente, y aquí solamente se aplicarían los apoyos nada más. Y echémosles un chequeadito aquí, vamos a ver qué nos dice. Estábamos evaluando en la elevación 2, en la B, en el ejercicio anterior. Vamos a ver acá qué nos da por corte. Podemos chequear aquí el corte por caso 1, le digo el corte, y aquí nos está dando estos son los cortes que nos da el programa. Vamos a agarrar que estamos trabajando con esta viga, creo, y aquí el corte me da 18.582. Aquí me da 15.000, aquí da 16, aquí da 18. Como pueden ver, son bastante similares. Ya el corte es como más directo, pues. No es como el momento que tiene que haber una interacción. En este caso, que tiene que haber una interacción y ahí se van distribuyendo los momentos. Ya es como más complejo hallar estos valores. Y acá aquí en el corte me queda 19.000, allá da 18, aquí da 20, y en el ETAS da 15.000, da un poquito menos acá, y aquí 16, y aquí da 18. Entonces, bueno, trabajaremos, si trabajamos con este valor, el estribo sí tenemos que, para la separación tenemos que aplicar los dos con las dos caras interiores. Si tenemos 19.130, colocaremos aquí 19.139, el que nos dio aquí, 19.130, colocaremos aquí 19.000. Bueno, eso no tampoco es que va. Y inmediatamente, como ya tenemos las fórmulas colocadas, me voy aquí a 19.130. En este caso 19.130 es mayor que 17, entonces tendré que aplicar 19.130 es mayor que 17 pero menor que 34. La separación me da 21 centímetros, mire, 21 centímetros. Pero ¿qué me dice la separación por norma? Que si es menor que tengo que aplicar de cuartos, o en ningún caso mayor de 30 centímetros. Entonces en este caso, mire, la separación va a ser 11 centímetros, aunque mire, la mitad. La separación por cálculo me da y mire la separación que me viene dando por norma, va a comandar la norma,
11 centímetros. Pero aquí, como podemos ver, tenemos la zona confinada que sí va a quedar igual y la separación en la zona confinada. Si en este caso este número diera menor que 11, se le colocará este 11. Entonces aquí me faltó a mí, yo puse el mínimo entre ese y ese, y tendría que también que poner el mínimo, también que colocar el mínimo de este. O sea que si aquí me da 10, él debe colocar 10, exactamente, ahí sí está bien. Entonces, porque miren, nos acercamos bastante. ¿Por qué? Porque llegó a este límite. Si buscamos otros acá, vamos a ver si tenemos un corte más. Ese sería, la S ya quedaría para todo. Pero si colocamos acá el corte que tengo aquí, que es de 20.000, ¿cuál es el corte mayor? Ese será 20.738. Vamos a ver cómo nos da con 20.738, que es bastante alto ese corte ahí. Y nos sigue mandando el 11. Nos queda en 11, sí, porque tendría que llegar este valor para poder que la sección falle, tiene que ser mayor de 34.000. Entonces está entre estos dos, la separación pues va a ser de cuartos, y en ningún caso mayor de 30 centímetros. Entonces, como pueden ver, aquí sí tenemos que regirnos por la norma. ¿Por qué? Porque si nos vamos por el ETAC, vamos a asumir cuánto acero nos da este aquí. Nos podemos ir acá, nos vamos a display, le decimos que nos muestre el reforzamiento pero por corte, decimos ok, y aquí me está dando en este caso 792. Esto es lo que centímetros por metro que necesita, 7.92. Si yo coloco aquí 792 con dos ramas, me va a dar una separación de 17.93. Aquí me estaba dando, para este caso, mi separación, mire, 18.40. Digamos que la separación que estamos utilizando nosotros no está mal el cálculo que estamos haciendo, ¿ves? Me da 18.40 y utilizando el ETA me da 17.93. Pero igualito acá me estaría comandando la norma. Tendría que aplicar este que está aquí. Tendría que aplicar mi separación por norma. Entonces, como podemos ver en el caso de estribos, siempre, la mayoría de las veces, sobre todo en zona confinada, quien va a controlar el diseño va a ser la norma. Entonces ahí nos está dando a 11 centímetros, todo a 11 centímetros nos quedaría a 11 centímetros todo, porque tanto en la zona confinada como en la no, 11. Entonces nos podríamos ir acá, y para este caso en particular, bueno, podríamos hacer aquí un offset punto 11. Coloco mi primer estribo a 5 centímetros de la cara, le digo múltiple, y así sería todos mis estribos. Colocaría más o menos aquí hasta la mitad. Y así iría colocando mis estribos. ¿Ven? Y como pueden ver, ese sería el diseño. Acá en el ejemplo que habíamos hecho con el ETA era este. Aquí me quedaba, esta era la zona confinada, porque tengo que confinar donde hay un empalme, tengo que hacer un confinamiento, porque la norma también me exige de los empalmes. Creo que lo tengo en 165. Los empalmes, mire, no deberán hacerse empalmes traslapados entre una zona localizada a 2 veces del peralte del elemento, medidas desde la cara del nudo. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que yo
por norma yo no debo hacer empalmes en los nodos, al igual que me lo especifica también la ACI para columnas. La columna también me lo indica, por eso siempre hago énfasis en esto, miren, que no deben hacerse solapes en esta zona. No solapes atracción, no solapar en donde está un nodo a 2H de la cara, ni en zona posible de rotura plástica. Entonces yo aquí no debo de empalmar, los empalmes tengo que hacerlos en el medio y debo confinar ese empalme. Por eso que aquí me aparece acá, me aparece aquí. En este caso pues yo utilicé mi FI de 5/8, por eso acá tengo 20 centímetros. Y bueno, ya con eso podemos decir que hemos terminado ya con la parte de lo que es el diseño de vigas, tanto como por momentos para hallar el esfuerzo, en los momentos para hallar el acero longitudinal, el diseño a flexión, como el diseño a corte. Como pueden ver, el corte es un poquito más de aplicar el criterio, porque solamente el corte último, necesito solamente el corte último, verificarlo con el corte del concreto, con el del acero también, hacer las verificaciones y ahí una vez, con eso yo diseño, hacer las comparaciones tanto en zona no confinada como en zona confinada, y con eso ya podemos colocar los estribos. Como pueden ver, pues no es nada del otro mundo, solamente, como siempre les digo, hay que aplicar el criterio, ser responsable con lo que se está haciendo, tener coherencia con los datos con los que estamos trabajando. Bien, por lo menos aquí, mire, pues en este caso dan bastante similares. Podemos trabajar con estos según nos exija el proyecto o según el criterio que tengamos. Si ustedes tienen estas hojas o las hacen, tienen su método, pues aquí con este pues podrían tener todas las soluciones de una vez, porque solamente ingresarían las cargas con las luces y el método de una vez le da tanto los momentos en los apoyos, en los tramos, como las cortantes, y hasta le da también las reacciones si las necesitarán para otra cosa. En este caso estas reacciones son útiles si yo estuviera diseñando mis losas, porque las losas se calculan como elementos continuos. Entonces esta reacción que está acá sería la que yo transmitiría a esta viga. ¿Por qué? Porque esta es una losa que estaría apoyada sobre una viga. Entonces, dependiendo del pórtico donde esté esta reacción, yo transmitiría estas reacciones. Mira, aquí me da 2944 y esa la transmitiría yo hasta acá. Y con eso analizaría yo también la viga. Pero este CANI es diferente a este, porque este para elementos continuos no toma en cuenta la rigidez de la columna, porque es una losa quien está apoyada sobre las columnas, es la viga, y esta sí pues me toma en cuenta la rigidez tanto superior como inferior de las columnas y sus longitudes. Y a partir de esto pues bueno, yo le agrego el método de CANI, es esto nada más, por si acaso. El método de CANI es esto, hasta aquí, hasta acá. Propiamente dicho es hasta aquí, porque él solamente me va a calcular los momentos en los apoyos. Ya los momentos en los tramos yo lo calculo por las ecuaciones de la estática. Y de aquí para adelante pues bueno, esto sí ya son cosas que yo le he ido agregando, las he ido ampliando para lo que necesite, igual que al colocarle las características del concreto, del acero, la base, la altura, los recubrimientos, todo esto sí ya esto ha sido un trabajo que yo poco a poco he ido agrandando precisamente para hacer esas comparaciones por un método, por el otro, y así me voy defendiendo. Siempre me ha gustado desde que empecé la carrera a hacer verificaciones. No me conformo con un cálculo hecho una sola vez. Siempre trato de buscar una verificación para ir seguro en mi análisis. Y aquí en los aceros, igual como se lo repetí en el video anterior, estos aceros, pues esto sí se lo coloqué yo también para la sección. Pues bueno, el acero mínimo y el acero máximo, pues toda la sección es igual,
conserva las mismas características y sí me da los diferentes aceros. Entonces lo que tengo que hacer son los chequeos, siempre estar pendiente de que este acero no supere. Ese en el caso, por lo menos este acero es calculado con la E60. Hay que acordarse que este diseño por flexión que yo les planteé en el tutorial anterior es por la norma E060, y hay que tener en cuenta que el ETAG pues no tiene la norma E60, tiene la norma es en este caso la 318, la 318-14 con la que yo hice la verificación. Entonces los aceros tienen, aunque son parecidos, no quiere decir que esto esté mal, pero aunque son parecidos no van a dar igual porque es otra metodología de cálculo. Aunque todos se refiere, todas las metodologías son para hallar, digamos, de una manera aproximada, porque no hay un método que diga exactamente son 7.23 centímetros cuadrados. No, son aproximaciones que se hacen, pero siempre podemos ver, como que le digo, que tiene que haber una coherencia. O sea, si este me da 7, aquí le da 8.5, ok, perfecto, pero si en el programa me da 15 y aquí a mí me da 50, pues obviamente algo mal está pasando, o viceversa. Si aquí me da mi 7 y el programa está dando 50, yo digo, bueno, algo debe estar pasando. Tengo que verificar en el programa si metí un peso mal, si metí una medida mal, una dimensión. Entonces, eso es lo bueno cuando se verifica. Por otra parte, siempre es bueno, sobre todo estos datos son buenos presentes tenerlos para cuando vayamos, si vamos de inspección a una obra, ya sabemos que si a veces sin tener ningún cálculo a la mano, debemos saber, bueno, que el acero mínimo de una manera rápida lo encontramos, o nos aprendemos esta fórmula que está acá, que sería 0,70 por la raíz cuadrada de f' sub c entre f sub y por b por d, y ese nos daría el acero mínimo de la sección de una manera rápida, que sería o aplicamos el de la C, que es 14b por d entre f sub y. O sea, me parece más rápido. Entonces, a veces, sin tener ningún cálculo a la mano, nosotros podemos verificar ya el acero mínimo. Si esa viga en campo que estamos supervisando no tiene el acero mínimo, pues ya no es necesario ni ver el cálculo, porque ya falló. O sea, ahí es donde uno puede ya inferir inmediatamente, bueno, esto que está acá no lo han calculado. Y pasa mucho cuando uno llega a obra y pregunta por la memoria de cálculo, que ya va, que ya viene, que no está, que ya la van a traer, y a la final nunca traen nada. Pero sin necesidad de ver cálculos podemos hacer esa pequeña verificación. B por D, 14B por D entre 4200, verifico este acero. Con las barras que tengo ahí puedo hacer la verificación. Si no me cumple el acero mínimo, bueno, ya está. Eso ya ahí murió. Ya pues ahí entra el conflicto con el que esté de residente. Al igual que con la zona confinada. ¿Cuánto es la zona confinada? 2 veces H. Si yo veo los estribos que están colocados, si los han confinado, yo ya sé que está en un promedio de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque aplicando nada más siempre, casi que siempre quien va a comandar va a ser de cuartos. Y 2H es fijo para todos. Entonces yo con esos dos datos ya puedo ver. Que a veces dicen, no, que la zona confinada son 5 estribos, 6 estribos, 7 estribos, 8 estribos. No. La zona confinada la determina la altura, 2 veces H. Y debe estar por ahí por ese valor. Si no cumple con 2 veces H, bueno, ya también va a haber conflicto. Y en el caso de columnas también, pues la norma me dice que debe ser el 1% de acero de la sección. Entonces, si la columna tiene 50 por 50, serían 2500 centímetros cuadrados. Debería tener como mínimo 25 centímetros cuadrados de acero colocado. Si yo cuento las varillas que está y determino el acero, y si no tiene el 1%, pues también ya. Entonces, como podemos ver, sin necesidad de ver los cálculos de la estructura, podemos hacer un análisis previo. Ya, porque debe de cumplir lo mínimo. Por lo mínimo. Si no tiene esos mínimos, ya no hace falta ver nada. Ya así te den 50.000 explicaciones, ya tú ya sabes que no está cumpliendo con el mínimo. Así digan que no, que eso es una casita, que eso no va a hacer fuerza, que eso es aquello, que lo otro, ya usted puede decir, bueno, que ya no cumple ni con lo mínimo. O sea, no hay ni que conversar nada. Entonces son cosas que hay que tener presente a la hora, sobre todo cuando se va a hacer una inspección. Y cuando estemos realizando nuestro cálculo, tener en cuenta toda esta serie de criterios.
para todos los proyectos, siempre tener los criterios presentes, saber lo que se está haciendo, tratar de trabajar siempre de una manera ordenada para que así no tengamos problemas con el proyecto, y a la hora de hacer cualquier revisión de cualquier dato, ya si lo tenemos todo de manera ordenada, nos podemos dirigir a nuestro proyecto, ver todo lo que hemos hecho desde que empezamos, cómo hicimos nuestro análisis de carga, cómo hicimos nuestro predimensionado, y si hay alguna falla, corregirlas, y de esta manera pues evitar problemas a la hora de la construcción, porque una vez que ya que se coloque el acero, pues hay que al vaciar el concreto, ya va a ser más difícil, porque ya la solución será, si hay algo irreversible, pues la solución va a ser demoler, y nadie pues quiere llegar a eso. Bueno, señoras y señores, ya con esto ya doy por terminado este tutorial. Ya con este y con el anterior yo creo que se completa lo que es el diseño de vigas. Más adelante les presentaré un tutorial sobre la verificación de columnas, ya que las columnas no se diseñan, las columnas se chequean, se asume una sección, se le coloca un acero y ve si se comprueba que ese acero colocado funciona. Si no funciona, habrá que colocarle más, pero no se diseña, no es como en las vigas que yo le coloco acero, me dio un momento y a partir de ese momento yo empiezo a colocar acero. En el caso de las columnas no, a las columnas se les coloca el acero y se verifica si ese acero que se le colocó es el necesario. Si es más, se le colocará más, y si es mucho, pues se le restará. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Como siempre, los invito a suscribirse a mi página para seguir creando más contenido para todos ustedes, recomendarlo, comentarlo, y cualquier pregunta me la pueden hacer llegar por la misma página. Si necesitan algún tipo de asesoría, de cálculos, de proyectos, también estoy ubicado aquí en Lima, para los que están aquí en Lima o en el Perú, o cualquier otra parte, pues me lo hacen llegar ya por el correo. Que sea hasta la próxima vez, hasta luego.